Estimados colegas y amigos, bienvenidos a este programa de podcast Prevención 507. Hoy vamos a recorrer un poco la historia de la aviación panameña desde la perspectiva de emergencia, de rescate, de accidentes aéreos, los accidentes más significativos, conversando con alguien quien estuvo de primera línea atendiendo muchos de estos eventos. Hoy nos acompaña el capitán Sergio Emilio Rodríguez, militar de carrera, piloto de helicópteros, un referente de SAR en Panamá, y nos acompaña para revivir estos momentos y las lecciones principalmente que dejaron cada uno de estos, que muchas veces similares, pero cada uno tiene su componente principal. Así que bueno, las gracias ante todo. Y bueno, para los que no te conocen, puedes contarnos un poquito cómo empezó tu historia en la aviación y en el SAR particularmente. Adelante, bienvenido. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Yo ingreso a la Fuerza Pública, la Guardia Nacional, en el año 1969, a través del Departamento de Comunicaciones. De ahí soy enviado a un programa especial que había en Estados Unidos de aviación a través de la Fuerza Aérea, y retorno al país con licencia de piloto comercial de la FAA, Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, pero civil. Y regreso a la Fuerza Aérea y al año siguiente se me envía al Brasil para el curso de piloto militar. Todo esto dentro de lo que nosotros conocemos como a la fija, que son los aviones en sí. Ahí me regreso a la fija, volando todos los aeronaves que teníamos en existencia, el C-47, el Cessna 185, el Otter, el Twin Otter, y hasta el año 75, cuando en un giro soy enviado a la ciudad de Alabama, donde está la fuerza, donde está la base de helicópteros de Estados Unidos, y hago el curso de helicóptero. Y a partir de ese momento ingreso al escuadrón de helicópteros, o al escuadrón de alas rotatorias, como nosotros lo conocemos. Es ahí donde en verdad inicia mi parte en búsqueda de salvamento, ya que, como siempre lo he mencionado, en búsqueda de salvamento, las aeronaves hacen la búsqueda, pero el que hace el rescate en sí, o en el campo, por decirlo así, son los helicópteros, que son los que tienen capacidad de llegar al punto para extraer personal, para poner personal, para hacer evacuaciones y otro tipo de cosas. Ahí en ese escuadrón permanezco hasta el año 82, pasando por el accidente del general Omar Torrijos en el año 1981, del cual hablaremos más adelante. En el 82 84 paso a la República de Costa Rica como grado militar. En el 85-86 se me traslada a la provincia del Darién, a la novena zona militar, donde permanezco hasta el 87-88. De ahí soy enviado a Namibia, en una misión de los cascos azules. Y en el 89, como todos sabemos ya, la invasión, permanezco en la institución por un año y de ahí abandono la institución y paso a, llamémoslo así, a la vida civil hasta el 94, donde ingreso a la Autoridad Aeronáutica Civil, y permanezco 30 años en la Autoridad Aeronáutica Civil, inicialmente en operaciones, conocido como línea de vuelo, y posteriormente como jefe de búsqueda de salvamento de Aeronáutica Civil, donde estoy por 10 años como jefe de la unidad de búsqueda de salvamento, participando de los accidentes pertinentes de aviación civil y uno que otros accidentes militares por invitación, aunque por la ley nuestra, la Autoridad Aeronáutica Civil es la que investiga, siempre se mantiene
una línea con la parte de los militares y a solicitud entonces nosotros intervenimos. Tenemos varios casos, uno de los casos más significativos podemos mencionar el accidente del San 100 y otros accidentes en los cuales participamos ya como aeronáutica civil. Ok, a ver, si tuvieras que definir así muy brevemente, ¿qué significa para ti búsqueda y rescate? Ok, búsqueda y rescate, como mencionaba yo, está bastante ligado con el vuelo del helicóptero. ¿Por qué digo ligado? Porque en el vuelo del helicóptero usted se siente como parte de la naturaleza, volando a baja altura, en contacto directo con la naturaleza. Y ese sentimiento de ayudar o de ayudar a otros va siendo ese sentimiento que nos lleva a participar en misiones de búsqueda y salvamento. Muchas veces, o la mayoría, como este país es un país pequeño, muchas veces los accidentados son personas que nosotros conocemos o personas que sabemos quiénes son. Entonces eso da un poco más de cercanía en la misión. Claro, todo accidente, todo incidente es distinto, tanto el ambiente como la situación. Y uno no puede decir que cuando uno llega al accidente, uno llega con su intención, pero sin saber en verdad qué uno va a hacer. Yo puedo tener todo el planeamiento del mundo, planificar el accidente, planificar el rescate, y una vez llego al campo, las cosas cambian. Y queda mucho lo que es la improvisación. Y ahí es donde viene entonces improvisación y coordinación. Es importante cuando uno va a una misión tener un buen equipo de trabajo, un buen equipo, un buen grupo de compañeros, que llegue un momento que uno nada más con voltearlo y verlo, ya uno sabe qué uno quiere hacer o qué es lo que uno piensa. Es importante. Ok, bien, preparando para esta entrevista, estuve revisando diferentes archivos y páginas web y todo esto, y encontré un buró de accidentes aéreos que mantiene archivos, y de hecho dice que Panamá lleva hasta la fecha 107 accidentes con 450 fatalidades, y claro, hacen reportes de accidentes desde tiempos inmemoriales. Hay accidentes de los años 40, años 50 y hasta más atrás todavía. Y más atrás, correcto. Y de hecho el último que veo aquí registrado es el del Fokker 50 de Boca del Toro. Es uno de los últimos que hay. Es interesante. Entonces, yo hice un resumen de los principales accidentes o más conocidos, y es de lo que vamos a estar conversando. Por ejemplo, podríamos comenzar con el Factos 15, este vuelo de relevo militar que terminó en un accidente en el año 88. A ver, ¿cuál era la misión del Factos 15 en ese momento y qué tipo de aeronave era? Bueno, haciendo la salvedad, haciendo el paréntesis, cuando mencioné Darién, yo estaba como segundo jefe de la provincia de Darién. Nosotros teníamos puestos fronterizos. Los puestos se hacían por la distancia en helicóptero o en avión. Mensualmente se enviaba una patrulla, quedaba un mes en el punto y al mes era relevada hacia la base, o hacia, en este caso, La Palma. Esta misión era relevo de la provincia de Jaque, específicamente de Jaque. Iba una patrulla, iba un teniente con sus soldados a permanecer un mes en el área de Jaque. A la vez, ese mismo día, se estaba haciendo una parte en Paya. Paya es un pueblo que está en la frontera con Colombia, en helicóptero. O sea, teníamos un helicóptero en Paya y un avión, un aviocar, un caza 212 que tenía en la puerta la imagen del Cristo Peregrino, FAB 215, Capitán Valencia al mando, y el avión era La Palma, Jaque. Esa es la misión de ellos. Y mientras tanto, el otro helicóptero estaba llevando personal a Paya y a otros puntos en la frontera. Despegan de La Palma
destino Jaque. Como yo conozco el camino, doy tiempo de que lleguen, llamo al tiempo que yo considero que deben de estar en Jaque, no estaban, hago las llamadas pertinentes, llamo a Arachiné, llamo a Zambú, que son sitios donde pudo haber bajado en el camino, y no estaban en sitio. Llamo, me comunico con el helicóptero que está en Paya, le digo al capitán Dancing, completa la misión y ven a La Palma para que me apoyen en la misión de búsqueda. Y iniciamos inmediatamente la búsqueda. O sea que la alerta de esa emergencia, de ese accidente fue digamos que activa. O sea, fue buscando dónde estaba, ya se dieron cuenta que no había llegado al destino. No había llegado a su destino. Y las condiciones meteorológicas en el momento que se encontraban. Condiciones normales. El vuelo hacia la Jaque, normalmente despegaba uno de La Palma, tomaba altura y cruzaba hacia Arachiné, y del otro lado de Arachiné, Jaque. El vuelo no tomó altura, sino que fue un poco bajo y hizo un CFIT, un Control Flight Introterrain. Que ha sido una de las causas de más accidentes que hemos tenido. La mayoría de los accidentes han sido CFIT, que es estrellarse contra una montaña o un obstáculo fijo. De ahí viene la palabra CFIT. Ok, en ese momento ya cuando se presume que ha ocurrido lo peor, ¿cómo se realiza esa coordinación de aire, tierra, etcétera, para encontrarla? Bueno, se inician los vuelos. Siempre que hay un accidente, nos vamos al punto de destino y el punto de salida. Si el avión iba para Jaque, yo voy a hacer un vuelo Jaque-La Palma, tratando de ver si llegó a La Palma. Si la mayoría de las veces el piloto logra comunicar una posición intermedia, llame a mí, o sea, nos da a nosotros, la personal de rescate, un punto intermedio, o sea, ya no es la distancia completa. La Palma Jaque. Si él reporta, por ejemplo, Garachiné, ya yo sé que tengo que buscar Garachiné Jaque, por decirlo así. Como no hubo reporte de ningún tipo, la búsqueda fue directa. La Palma, Jaque. Y Jaque, La Palma. Tanto así que una aeronave, retornando de Jaque, hizo contacto con la aeronave accidentada. Okay. Si tuvieras que mencionar, ¿cuál fue el reto más importante que tuvieron en esa operación? Bueno, a pesar de que las condiciones atmosféricas no eran adversas, pues estar en la montaña, había mucha neblina, mucha nubosidad, hasta el punto que nosotros nunca pudimos llegar a prender una fogata para calentar la comida. Era tal la humedad que había. Y el único sitio donde teníamos el campamento es donde el avión impactó. Entonces ese sitio era campamento base de noche y helipuerto de día. O sea, era cuestión de levantarse a las 6 de la mañana, desmantelar el campamento donde habíamos dormido, porque ese era el helipuerto para una evacuación, como efectivamente el día que nos evacuaron de ese mismo punto. Y la neblina, los cúmulos nimbus pegaban el cuerpo de uno y uno quedaba todo mojado. Y la vegetación húmeda, completamente húmeda. Esa costa, esa cordillera es así. Si tuvieras que de ese evento en particular recoger una enseñanza, así como SAR, ¿qué enseñanza tienes? Bueno, una de las cosas que nos afectó bastante fue que, como los relevos se hacían con la logística, ellos llevaban logística para un mes. Y nosotros asumimos que no había que llevar comida. Yo dije, el avión lleva comida para un mes. Y nosotros nunca pudimos hacer uso de nada que iba en el avión. Nada.
El avión llevaba comida, todo se destruyó por el impacto. Y entonces pasamos 2 días en fly. O sea, nunca pudimos comer nada, porque no había nada que comer. Y cuando dijimos vamos a salir, me acuerdo que teníamos todos los cadáveres reunidos y estábamos dentro del helicóptero y la neblina nos cubrió completamente. Y quedamos pensando qué hacemos. En ese momento el comandante dice, bueno, estamos en la parte alta de la montaña, en la parte baja, media baja, está abierto. Así que vamos a bajar. Tomó altura, descendió y efectivamente a mitad de montaña el tiempo se abrió. Llegamos a Garachitén con los cuerpos. Con los cuerpos de los compañeros, pues, con sus respectivas bolsas. Entonces, como yo decía al comienzo, uno, por más que uno piense que tiene todo coordinado, siempre hay que improvisar. Pero en ese momento no podíamos darnos el lujo de pensar en salir a buscar comida a otro sitio porque podíamos perder el punto y podíamos perdernos. Como en verdad, felizmente, donde llegamos en el helicóptero nos recogió ahí mismo. Porque en esa montaña se pone uno a caminar y se pierde fácil. Claro. Ok, vamos a avanzar un poquito más. 4 años después, en el año 92, ya viendo un evento privado, un evento importante para la aviación panameña como tal, como fue el Copa 201. ¿Qué recuerdas inicialmente? ¿Cómo les llegó esa información a ustedes? ¿Cómo se enteraron de ese evento? Bueno, el sistema SAR es activado por el sistema del centro de control, que es el que tiene comunicación con las aeronaves. Las aeronaves, los pilotos están continuamente comunicando con el centro de su posición, que casualmente esa es la posición que nos va a ayudar a nosotros para ubicar si el avión, cuál fue la última posición conocida. Había una pequeña tormenta en el camino, los pilotos decidieron bordear la tormenta, solicitaron permiso, como efecto la bordearon con la intención de bordearla y volver de nuevo a la ruta original y continuar el viaje. Posteriormente, digo posteriormente porque una cosa es lo que estamos en el área buscando, otra cosa es lo que salió en la investigación. Me voy a meter un poco más en la investigación cuando se determinó que un problema con el sistema eléctrico de los horizontes. Había una diferencia entre los dos horizontes. En la aviación utilizamos sistema doble, sistema eléctrico, sistema neumático. Por si acaso falla una de las dos cosas, tenemos doble sistema, doble comando. Un problema con el sistema del horizonte artificial, y se demostró a través de la caja negra y los estudios que se hicieron que los pilotos, tratando de nivelar la aeronave, la invirtieron completamente. Claro, toda aeronave está diseñada para volar en un plano horizontal a una velocidad X. No está diseñada para volar invertida y en picada. Cuando nosotros llegamos al accidente, hay un tema que uno siempre, cuando llega al accidente, uno no toca nada. Uno llega, hace una caminada visual o caminando completa y después entonces entra al accidente. Vimos todo disperso. Cuando uno ve todo disperso, enseguida piensa en bomba. La aeronave, y está documentado, aproximadamente a 4.000, 4.500 pies explotó en vuelo. O sea, se desintegró en vuelo, porque ya, como le dije, venía invertida y en picada. Simplemente, claro, cuando llegamos al área todo estaba todo disperso. Pensamos que era una bomba, ya después con la investigación y todo lo demás. Pero en ese momento no era cuestión de nosotros como rescatistas
evaluar si es una bomba o es un accidente, simplemente vamos a rescatar. Y sí notamos dentro de las anécdotas con los aborígenes el tema de las zapatillas, y empezamos a ver que empezaron a llegar gente enzapatillado, con reloj, con ropa de marca, y empezamos a decir, bueno, vamos a empezar a dar plata por cada cosa que nos traigan, que encuentren, y empezó a aparecer de todo empezó a aparecer, porque la idea en el momento era rescatar, o sea, los pasajeros independientes de los demás, ¿no? Entonces, apoyado con la población, con los aborígenes, metimos el personal, todas las anécdotas que sucedieron, unas que otras historias por ahí de esas de fantasmas y lo demás, pero bueno, es un área bastante inhóspita. La selva nuestra no es fácil. Nosotros hemos casos en que yo monto un indio que tiene 30 años en esa montaña y yo lo subo al helicóptero y el hombre se asusta. ¿Por qué? Porque yo en 10 minutos de helicóptero hago lo que él hace en un día caminando. En 10 minutos yo lo llevo donde él le toma 10 horas en llegar. Yo en 10 minutos lo pongo en ese punto. Entonces, claro, lo desoriento completamente. Cuando yo lo bajo, él sabe dónde está. Pero cuando yo lo subo al helicóptero, entonces, no es, a pesar de que uno trata de siempre usar aborigen o la gente del área, vamos a usar los helicópteros, hay que tener mucho cuidado. Igualmente con el tema haciendo un poco de un paréntesis, con el tema de la investigación, usted entrevista a una persona de esta y la persona le va a decir lo que usted quiere escuchar. Si usted le dice que el avión tenía 2 motores, el tipo le va a decir sí, tenía 2 motores. Si usted le dice que está pintado de azul, él le va a decir sí, está pintado de azul. Porque él le va a decir lo que usted quiere escuchar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace entrevista a eso. Este tipo de accidente particular que es privado, en el cual entra el fabricante, entra el Ministerio Público, entra una serie de elementos adicionales, ¿cómo fue la coordinación? Asumo que estaba Boeing, porque la ganadera era un Boeing, estaba personal del Ministerio Público, estaba en ese momento la policía, bomberos, SINAPROC no, estaba en Cruz Roja. En el caso de Cruz Roja se apoyó bastante. Entonces fue Cruz Roja. En ese evento. No sé si bomberos, que recuerdes. Bomberos estaban, pero no tanto en el área, bomberos en la periferia. Claro. En la periferia. ¿Cómo se hizo esa coordinación en el área? Recordemos que, si nos vamos a lo que tenemos ahora tenemos el sistema de comando de incidente. En ese tiempo no había nada de eso. Nada de eso. ¿Cómo fue? Me imagino que, ¿quién tomó el control? ¿La policía? No digo. Aeronáutica civil. Como autoridad aeronáutica, como autoridad civil, como autoridad aeronáutica civil toma control. Pero ya en el campo, la experiencia nos ha demostrado de que no puedo darle órdenes al policía ni puedo darle órdenes al otro. Entonces, es cuestión de coordinar. Cada uno en sí hace lo suyo. Entonces, uno acá coordina a todos. Yo no voy a decirle a un miembro de la Cruz Roja cómo hacer su trabajo. ¿Entiendes? Hey, señores, la misión es esta, estamos buscando cadáveres, estamos buscando... Ya no estamos buscando heridos. Siempre tenemos la fase búsqueda, así el mismo Versailles lo dice, búsqueda y rescate. Busco, encontré, lo rescato. Inicialmente, si pasó el tiempo de que no encontré heridos, me dedico a extraer cadáveres, manteniendo siempre la dignidad del ser humano y todo lo demás, ¿no? A pesar de que estamos en un área inhóspita, tenemos que mantener eso. Pero siempre, y es importante porque esta coordinación ha ido aumentando para bien. O sea, cada vez hay más coordinación. Al comienzo teníamos problemas con medicatura forense. Y SINAPROC tuvo problemas con medicatura forense cuando hacía una extracción de un cadáver y que
Y entraba la fiscalía y quedó, ¿quién es el cadáver? ¿Quién es el muerto? Que no, aguántate, espérate. Yo lo saqué. No me vengan a preguntar a mí que quién lo mató. Entonces, ahí ya me quedé frente con el doctor Pachar. Hemos hecho curso, hemos hecho coordinación y ya hay una media autorización donde que un SAR puede, en un momento dado, sacar un cadáver. La ley, la misma ley me dice a mí que a menos que ese cadáver esté en un sitio de una candela inmensa que se vaya a consumir o que vaya a caer en un precipicio y no lo va a poder encontrar más, es distinto. Pero si el cadáver está de una manera que yo puedo trasladarlo, simplemente yo tendría que hacer una anotación verbal. Ese evento como esa aeronave iba para Colombia, Sí. ¿hubo alguna coordinación con Colombia para esta operación? No. No, como que fue en suelo panameño. Sí. Todo. Fue lo por año. Al final, El avión desde el punto, viendo el punto de vista de control aéreo, nunca cruzó la frontera, o sea, nunca cruzó el FIR. El FIR Panamá-Colombia. Entonces, el controlador de Panamá llama al operador de Colombia y dice: el avión va para tal lado, a tal altura, y hay el paso. Nunca hubo el cruce. como en las aeronaves anteriores, una enseñanza que puedes sacar de ese evento. O sea, hubieron muchas cosas interesantes. Hay anécdotas que he escuchado varias veces, por lo menos el tema de comunicación, que tuvieron muchos problemas con la comunicación. Sí. ¿Qué enseñanza puede salir de ese evento en particular? Mira, ahí tocaste un punto clave y es comunicación. Yo participé en varias reuniones y nunca se ha podido hacer, y es un equipo común. La policía, una vez fui a una presentación donde un equipo podía recibir todas las frecuencias de todos los estamentos de seguridad, pero viene el tema de que yo no quiero que tú escuches lo que yo hablo. La policía no quiere que los bomberos sepan lo que él habla. Entonces, este sistema permitía que un policía pudiera hablar con una aeronaval, a una patrullera que estuviera en el Atlántico, directamente. Claro, no va a hablar directamente, va a hablar a través de un control y ahí pasa para otro lado. Entonces se piensa como que yo voy a hablar directamente con el capitán de la patrullera. Yo no estoy hablando con el capitán, sí estoy hablando con él, pero estoy hablando a través de una consola donde un operador me está dando canal a ese sitio. Entonces eso es importante tener. ¿Qué pasa? Todos los estamentos llegan al área de trabajo, cada uno con su frecuencia, con su equipo, que no son compatibles. Entonces todo el mundo habla entre ellos mismos, pero yo no puedo hablar con la policía, la aeronáutica, no puedo hablar con los bomberos. Entonces, por eso vienen los centros de operaciones. Correcto, ahí entra el COE. El COE, donde usted tiene personal de todos los estamentos y las instrucciones se dan ahí, y yo le doy la instrucción directamente a mi personal en el área, que la solicitud que estoy recibiendo del otro estamento. Yo no estoy diciéndole al SINAPROB que no estoy dándole orden al SINAPROB, estoy diciéndole los requerimientos de la policía a SINAPROB, claro, a través de la coordinación. A través de la coordinación. Y esa es la función importante que tiene el Centro de Operaciones de Emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia. Entonces, por eso es que se pide que haya personal de nivel de decisión para poder darle órdenes y que conozca la operatividad porque yo tampoco puedo poner una persona ahí que no sepa cuál es la operatividad de ese hombre que está en el campo. Claro. Yo no puedo decirle al hombre del campo: súbete al edificio, si él no tiene el equipo para subirse a hacer tal cosa, porque el policía me dijo que se suban al edificio. Digo, dando ejemplos. Sí, claro. Digo, es un tema interesante que siempre se ha hablado de a quién enviamos a los centros de operaciones de emergencia. Exactamente. Tiene que ser una persona de toma de decisión, tiene que ser una persona que conozca el campo, que haya manejado el campo. Para poder saber si se puede dar respuesta en un momento dado. Y que conozca su estructura interna, o sea, que él sepa su capacidad de su institución. Pues si me dice a mí tal cosa, yo digo, no puedo. A veces yo pienso
que hay un tema con el canal. Tú le dices al canal que te ayude y el canal dice, yo no puedo salir del canal. El canal puede tener todo el equipo del mundo, pero es el equipo del canal. No me digas a mí que porque en la isla de San Miguel hubo un accidente, yo puedo pedirle al canal que vaya en una lancha allá. Eso está fuera de mi jurisdicción, entonces ellos no pueden atender. Entonces ahí hemos tenido casos en que a veces no, pero el canal tiene. Entonces tengo que saber cuál es la capacidad. Ocurre mucho con el tema de incendios alrededor de la franja. De la franja. Sí. Y los bomberos del canal no pueden salir a apagar la casa de enfrente, tienen que esperar que los bomberos para vengan. Como pasa en el aeropuerto, que yo no puedo, si yo saco el cargobomba del aeropuerto, yo bajo la categoría del aeropuerto. Entonces yo puedo tener un fuego ahí, pero yo tengo aviones volando, tengo un compromiso internacional y voy a apagar un fuego bajo la categoría del avión. Y que sea un fuego de masa vegetal. De masa vegetal, que son la mayoría. Hay en el área, siempre en el área. Y claro. Y tú sales y tumbas la categoría. Y llega un avión, no sé, de Air France y tiene que irse a Costa Rica, tiene que irse a Carrera, tiene que irse a otro lado. Y vienen todos los pleitos internacionales. No, porque es que yo estaba apagando apagando un fuego ahí enfrente. Multas, etcétera. Ok, siguiendo ese puente narrativo, ya para el año 94 vamos a entrar en un accidente que inicialmente se tenía que era un accidente aéreo. Sin embargo, su trasfondo fue un poquito más complejo. Alas Chiricanas, vuelo 901. ¿Dónde estabas cuando recibiste esa alerta? Bueno, yo no estaba todavía en la institución. Yo estaba el licenciado Eustacio Fábrega, gerente general de Alas Chiricanas, posteriormente director de Aeronáutica Civil, me llamó para que le hiciera un trabajo. Él quería empezar el sistema de aeromusas. Entonces, a través del capitán, de un compañero, me llamaron y yo participé junto con la Cruz Roja y un personal de Copa a darle el curso a las chicas que iban a hacer la aeromusa. Cuando el accidente se da, posteriormente, el licenciado Fábrega es director de Aeronáutica Civil. Cuando el director él me llama y yo entro a la institución en 1994. Cuando el accidente se da, yo no estoy en aeronáutica y estoy colaborando con Alas Chiricanas. Entonces, participo no tan directamente como después, pero sí participo porque ¿qué pasa? Que en este caso el avión se ubicó el mismo día. Fue un asunto bastante sencillo en el sentido de que se ubicó todo ahí mismo y lo demás. Tenemos anécdota, una señora le cayó en el patio de la casa un pasajero sentado en la silla, le mató una gallina. El avión, entonces, con el tiempo, el avión lo sacamos, lo armamos, sí vimos que en el motor derecho habían fragmentos de la alfombra del pasillo. Entonces, los remaches estaban volados de adentro hacia afuera. Entonces ya nos daba indicios de que había una explosión a bordo, interna. Claro, cuando eso se da, ya entra otro estamento, porque ya hay un homicidio doloso o culposo, entra otro tipo de cosas ahí. Y encontramos al señor el que puso la bomba en el avión. Y posiblemente después se investiga y se da la conclusión que estaba relacionado con el atentado de Mías allá en Argentina. Y el 90% de los pasajeros eran de la religión judía, excepto los pilotos que eran panameños y los demás, ¿no? Pero todos eran judíos. Entonces, eso viene a convertirse en su momento en un accidente típico
de una bomba a bordo. O sea, terrorismo. Ya no es un accidente. Ahí sí se notó lo que hablábamos al comienzo, la dispersión. Cuando llegamos al área vimos dispersión y quemaduras, los cadáveres tenían quemaduras internas, porque el avión, a pesar de que no es, digamos, no es un tipo de avión presurizado, sí hay una explosión interna, de adentro para afuera. Entonces todo explota de adentro para afuera y los remaches estaban descabezados hacia afuera, ¿no? Y ahí al final el grupo Ansar Allah fue el que se atribuyó el caso ese. Y el señor Jamal tuvo muchos años ahí en medicatura forense. Nadie, no así los otros pasajeros que fueron reclamados inmediatamente. Es más, por la religión de ellos, el cuerpo tiene que ser sepultado inmediatamente. Sí, antes del atardecer. Entonces ellos inmediatamente recogieron sus cadáveres todos y quedó este señor solito ahí, que nadie reclamó. Y es el que había puesto la bomba. Claro, no, y adentro por lo menos en la página de NTSB, del FBI, todo eso, aparece ese caso. Y creo que lo último que se tiene de ese caso, no recuerdo si fue con la administración Varela. Que hubo en una visita, a él. Sí, se comentó el tema sí, a nivel presidencial. A nivel presidencial. Y él aportó los documentos diciendo, y se reconoció como que había sido un atentado terrorista hacia la religión, pues. Ese es el único atentado así terrorista a nivel de aeronaves que hemos tenido registrado, sí, ¿verdad? Hemos tenido secuestros, pero el caso de atentado terrorista sí ha sido el único. Hemos tenido secuestros, tuvimos el caso de Chiriquí, del muchacho este secuestrador que fue abatido dentro de la aeronave. Tenemos casos de helicópteros que fueron secuestrados, fueron solicitados. Un cliente llegó, pidió los aviones, los helicópteros, llegaron a San Blas, y de San Blas se los llevaron con un grupo desconocido, 2 helicópteros y un par de aviones que se han salido del territorio y se han perdido. Tuvimos un caso de un avión de un grupo de muchachos asaltaron un banco. Cuando salieron lo dio a la policía y convirtieron el caso como un asunto político y pidieron ir a Cuba. Se le consiguió el avión llegó a Cuba, apenas aterrizaron los pilotos, fueron detenidos los secuestradores, el dinero se devolvió, los pilotos le dieron el dinero de vuelta y el avión volvió para atrás de nuevo. Allá quedaron. Nunca supimos qué hicieron con ellos. Dice que lo vieron cortando caña en un cañaveral la última vez que lo vieron, pero ahí quedó el secuestro. Ahí quedó el secuestro, fue un secuestro de ese tipo. Claro. Además de las operaciones en montaña y selva, que es las más complicadas, se puede decir, y generalmente se encuentran, me imagino que enfrentaste aeronaves que cayeron a algún cuerpo de agua, mar abierto, lagos, entre otros. Por ejemplo, en Panamá yo encontré, por ejemplo, el HP 1518, el 30 de diciembre del 2008, que cayó en un lago. Madden. En el Madden fue. ¿Ese qué tipo de vuelo era? Un estudiante con su alumno, con su instructor. ¿Qué sucede? Y eso no es nada malo, pero es lo clásico, que el instructor le da confianza a su alumno, claro. En este caso están haciendo 2 arenas a baja altura. El instructor le dio los mandos al alumno y aparentemente estaba muy bajo y el avión entró en barrena, en el agua. Ahí en los casos que estamos hablando de coordinación, a través con personal de SINAPROB, los buzos, se sacó de los cadáveres, como a la misma fecha lo hizo, el 31 de diciembre,
casi a Nochebuena, casi a Año Nuevo, 7 de la noche, por ahí terminamos la misión. Y el 5 de enero, ya al año siguiente, entonces volvimos nuevamente al área para sacar la aeronave. La aeronave la flotamos de la manera ortodoxa, que es con los tanques de 55 galones, los sumerges y con la boquilla del tanque de oxígeno sacas el agua y el tanque expulsa el agua y el tanque sube y flota. Hoy en día hay sistemas más versátiles, las famosas bolsas de salvamento que se usan para eso, o para levantar un avión en una plataforma en un aeropuerto con accidentado o lo demás. Pero ese avión fue eso, ¿no? El estudiante con su instructor estaban haciendo toque y despegue en Calzada Larga y decidió nacer Barrena sobre el lago. Que en teoría nacer sobre el lago, intentando que si pasa algo van a caer en el lago. Van a caer en el lago. Pero sí, cayendo en el lago como que caen en el concreto. Sí, o sea, igual. sí. Entonces lo que uno hace es que calcula distancia, altura y pones un margen de seguridad. Subes a 8.000 pies y tienes un margen de seguridad, cualquier cosa sale a 5.000, a 4.000 pies de altura y haces el aterrizaje. Pero se fueron hasta abajo y el avión impactó en el mar, en este caso en el lago. El lago Alajuela y el lago Madden tienen un tema que cuando Estados Unidos inundó las áreas, no tomaron en cuenta la navegación, o sea, no era navegable, era para llenarlo de agua. Y tienen cualquier cantidad de algas. Si usted se para en un lago de Alajuela, usted va a ver que los botes locales andan dando vueltas. Dice, pero este tipo, ¿por qué da ese vueltón? Porque él conoce el lago. Y él sabe que está al lado, están los palos abajo, están las redaderas, y pues no se puede pasar. Va a un motor. Entonces, eso nos costó un poco de trabajo. Reflotar el avión, llevarlo a un punto, de ahí lo sacamos a tierra firme y lo traímos para la ciudad, para la investigación. Entonces, igualmente el canal, se le pidió la ayuda al canal, yo no puedo mover, no puedo mover, tuvimos que usar la lancha de la Junta Comunal y la lancha del otro y la lancha, un Sodia de este y un Sodia del otro, y con eso hicimos la reflotación de la nave. ¿Qué sucede? Que Panamá, por nuestra posición geográfica, yo diría que el 90% de nuestros aeropuertos están a orilla del mar, excepto Santiago y Penonomé. Todos los otros aeropuertos están a orilla. ¿Qué significa? Que ya sea despegando o aterrizando, va para el agua. Así. Y claro, los laguitos en el medio, el lago de la Abuela, el lago Madre, papá, que son áreas del canal. Pero si vemos nuestra geografía, vemos nuestros aeropuertos, ya te digo, Santiago y Penonomé. Y eso de estar así, que la cabecera de la pista muchas veces sea agua, ¿es intencional? ¿O es tema de que ahí se pudo construir? Es tema que las poblaciones mismas se asientan en esas áreas costeras. Entonces es parte de la geografía. Penonomé, por ejemplo, si te va manejando, llega Antón y cambia completamente la calle para buscar Penonomé y salir de nuevo. Porque Penonomé tiene 100 y pico de años de fundada. Entonces es cuestión de los grupos humanos se van acoplando a las áreas a las áreas donde hay algo que los alienta. Por ejemplo, si yo soy pescador, yo voy a hacer mi banana a orilla del mar. No voy a vivir en la montaña. No voy a vivir en la montaña. Si yo soy cazador, me voy a vivir en la montaña. Entonces, ahora pensando en montaña, nosotros tenemos en Chiriquí el aeropuerto de Volcán, que está allá metido en la montaña.
Pero el resto de los aeropuertos están en esa situación. Ya se ha despegado el litoral. 25 de enero del año 99, HP 987, un Islander, se cayó al agua, al mar. Capitán O'Donnell. Ok, ¿ese qué tipo de...? Mire, fijémonos, hay un detalle que es interesante y nosotros como SAR ya lo tenemos señalado. El mes de diciembre. Siempre enero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede el mes de diciembre? Las compañías están haciendo los últimos vuelos de Navidad, los últimos vuelos del año. El piloto que hace el vuelo, ese es su último vuelo, y se va para su casa y viene el otro año. Entonces, si vemos fechas, vamos a ver muchas fechas en diciembre. Muchas fechas en diciembre, accidentes en diciembre. Tenemos este caso del capitán O'Donnell. En Darien, en San Blas hay un método donde los pilotos vuelan por ahí buscando pasajeros. Entonces manda un avión. Un taxi. Un taxi manda un avión. No sé si eso ha cambiado, pero un bambú con una bandera. La India levanta y el piloto dice, hay pasajeros. Y aterrizo ahí y lo recojo. Y esa India es la agencia de viaje y es la que maneja la compañía. Eso nos trajo un accidente cuando se introdujo el Caravan a la flota en reemplazo de los Islanders. El Islander tiene 2 motores, el Caravan tiene 1. El día que el Caravan llegó a San Blas a dejar pasajeros, la India, que todos los días llegaba y entraba a dejarle el manifiesto al piloto, entró por el motor número 1. Okay. Porque el piloto llegaba, cortaba el motor 1 y la India llegaba por ese lado. Y él, como estaba sentado ahí por la ventanita, le daban los papeles y la India se iba. Cuando el Caravan llegó, un solo motor adelante, la India caminó como caminaba todos los días. Ya sabemos lo que pasó. Okay. En este caso particular del Islander de O'Donnell. ¿En dónde cayó? ¿Qué área? Ahora se me perdió el nombre. Cartí. Hay un tema que yo nunca he entendido. Los indios conocen su área. O sea, el indio está parado aquí y él sabe que este es mi pueblo, y el indio que está al lado sabe que mi pueblo está aquí, y hay una línea imaginaria en el medio que divide los pueblos. Nosotros seguimos buscando el avión y llegó un momento que el cacique nos dijo, yo tengo el avión y cuesta tanto. Wow. Fuimos a donde el cacique, le dimos la plata al cacique y salimos en una lancha a donde estaba el punto. Y efectivamente, habían 2 indios custodiando, anclados del avión. Estaban ahí en el avión estaba allá abajo. Okay. Le pagamos y nos dijo, el avión está ahí. Entonces empezamos a buscar ahí y efectivamente el avión estaba ahí. Wow, interesante. El avión estaba ahí. Ajá. Nunca encontramos al piloto. Okay. Nunca. El avión entró, tenía los golpes del lado izquierdo. El avión está volando al lado izquierdo. Yo vuelo piloto, avión vuela al lado izquierdo, piloto, comandante, helicóptero vuela al lado derecho. Yo estoy volando y yo voy a volar de lado. Golpeó el ala con el mar y estaba golpeado, pero el piloto fue expulsado. Sin cinturón, puede ser. Sí, ahí más cómodo. Voy solo. No, ahí. Y una vez golpeo, yo he visto hasta langosta comiendo. O sea, no pensemos nada más en un tiburón. Sí. Cualquier animalito en el mar. Sí, es carne. Te golosea. Buceamos con los aborígenes
buceábamos, tomábamos parte del avión que necesitamos para la investigación, ellos la subían al bote, volvían de nuevo donde estábamos nosotros y nosotros dábamos las piezas a pulmón, ellos subían a pulmón y nosotros abajo con el equipo hasta que hicimos todo el rescate. No hubo necesidad per se de sacar el avión, eso se comentó muchas veces, pero no había necesidad de sacar el avión porque teníamos fotos, teníamos los videos de qué había sucedido, pero nunca encontramos el cuerpo del capitán. Eso en el Atlántico, en el Atlántico en San Blas. Otro caso interesante, y ese ya es del gobierno, una aeronave el 19 de agosto del 2011, un Cessna 210, matrícula N, no era HP, sino que era N. Ese avión venía creo que había llegado con droga, que lo había secuestrado acá en Panamá, se había quedado acá por tema, y Aeronáutica lo tomó, operaciones. Cuéntame, para ver ese caso en particular, ¿qué experiencia? Y es una experiencia un poco interesante porque eran compañeros. Sí, este avión llevaba técnicos del Departamento de Navegación Aérea, que son los que le dan mantenimiento a todas las ayudas de la Autoridad Aeronáutica Civil. Iban a hacer un trabajo en jaque. Como llevaban equipo, se transportaron en el caraván y una vez terminó la misión ya nada más quedaban con sus cosas personales y su cajita de herramientas. Entonces envió un avión más pequeño a buscarlo. El avión salió Jaque Paitilla, Jaque Albur, perdón, y bueno, nunca llegó a su destino. Encontramos uno de los compañeros flotando y el resto de los compañeros nunca lo encontramos ni en el avión. Posteriormente vino un personal de Chile con un equipo submarino y hicimos búsqueda y dentro de la búsqueda del área de Playa Muerto detectamos un avión, pensamos que era el avión que estábamos buscando, no era el avión ese, es un avión que es una historia que yo tengo que completarle un día. Yo he hecho investigaciones tratando de ver qué modelo de aviones, qué aviones estaban volando en Panamá, de la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos que cuando después del tema de Pearl Harbor, el canal de alguna manera se volvió en la mente de ellos un objetivo y habían patrullajes y el patrullaje era Punta Mala, Jaque. Ahí digo, no es el tema pero sí me gustaría dejar en claro de que estamos conversando de accidentes en general. Puntuales. Sí, ya detalles muy íntimos, muy técnicos, íntimos sobre la investigación y lo demás, no, máxime que ya no estoy en la Autoridad Aeronáutica Civil, así que sí me gustaría que mantuviéramos claro. Eso y eso sí, como se lo he dicho yo, y lo digo y lo sigo repitiendo, yo hice en mi momento lo que tenía que hacer con los recursos que yo tenía que hacer. No me digas a mí, y lo digo por el caso específico, no me digas a mí, ni me hablas a mí que un lago láser, que un satélite espacial, que yo desde aquí de un accidente que fue en 1980 o en el 79, yo digo, vamos a ponernos en el sitio ese, con las condiciones que yo tenía, y vamos a hablar. Pero no me hables hoy, en el año 2025, de que ese avión se cayó por algo emotivo. Claro. Entonces es muy puntual. Existen 3 causas de accidente.
accidente, causas meteorológicas, causas mecánicas y falla humana. En falla humana siempre pensamos en el piloto, pero ojo, tenemos un controlador, tenemos un despachador, tenemos el tipo que le echó combustible, tenemos una cantidad de personas que están dentro del término factor humano. Entonces siempre se dice, no, pues el piloto está muerto, vamos a echarle la culpa al piloto. Hey, si yo no puse el combustible adecuado y me fui con el combustible que no era, o yo como controlador no leí las instrucciones pertinentes, ojo. Ahora, puede haber una combinación. Yo puedo estar en un avión 100% operativo con un tiempo malo. Y ahí hay una combinación de meteorología con factor humano. O puedo tener un avión un día lindo con un avión malo. Entonces ahí tengo factor mecánico. Entonces yo puedo tener una combinación. Entonces cuando estamos investigando, cuando llegamos a una investigación, siempre ponemos, al final del camino ponemos causa probable. Yo no puedo decirte a ti, pasó esto. Esto fue, claro. Esto fue. Causa probable, esto. Y entonces, una secuencia. Generalmente, todo final tiene un comienzo. Si yo empiezo a hacer las cosas mal, las cosas van a acabar mal. Entonces, hay que ver la secuencia. A veces te dice, oye, pero hicieron la autopsia al piloto de qué comió. ¿Qué tiene que ver qué comió? Señores, en una cabina de avión, si el piloto come pescado, el copiloto come carne. No pueden comer los dos en el mismo momento. La hermosa llega a la cabina y dice, capitán, tengo pescado y carne. Y el capitán dice, yo quiero pescado, y el otro come la carne. Pues si hay un problema estomacal, uno de los dos tiene que volar. Claro. Esto es un concepto, igualmente como el concepto hoy en día, de que no puede haber una persona sola en la cabina. Así es. Entonces, si se muta la hermosa, pero la gente dice, pero la hermosa no es piloto. Sí, pues si la hermosa se mete en la cabina, ese piloto suicida va a ver qué hace. Claro. La mujer no va a dejar que ella no es piloto, ella no está para volar el avión. Ella no va a dejar que la maten. Ella está ahí para evitar que el hombre haga Entonces, ese es un término nuevo que se ha implantado de que entra, en este caso entra la hermosa más antigua a la cabina, mientras el otro piloto va al baño o hace algo. Entonces son factores que han ido cambiando. El RMS, el piloto antiguamente, el copiloto era incapaz de decirle al capitán. Sí, era Dios. Era Dios. El tipo se sentaba ahí, el tipo se tapaba con una capucha y arrancaba el avión y vamos. Sí. Entonces hoy en día eso ha cambiado, capitán. ¿Qué a usted le parece que eso no existía antes? Sí, claro. No se habla y si desviando del tema, que ese es un tema de un podcast aparte, lo que es el SMS y el CRM y todo esto. Sí. No es el tema no es el tema de falta de respeto, al contrario, uno con mucho respeto puede increpar al capitán y hacer una consulta de algo. Al final el comandante es el comandante. Claro. Pero queda en pie que yo hice el comentario. Así es. Y ustedes dicen, no, yo me quedé callado porque no. Sí. Tampoco me voy a sentar yo a que me maten. Exacto. Porque él es el comandante. Si antes era así, y nos matamos. Nos matamos a él. Capitán, diga la última palabra, parece conmigo, Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, son cosas que yo quiero que quede claro de que igualmente los accidentes. Yo puedo haber investigado muchos accidentes, puedo haber participado en muchos accidentes, pero los accidentes son distintos. Entonces, yo voy al accidente con un concepto, por la experiencia, pero en el momento las cosas van cambiando. Yo le digo a la gente, usted toma 5 rescatistas, pone las 5 mochilas y las 5 mochilas son distintas. Hay mochilas que tienen cosas que el otro no tiene. Pero tú, ¿por qué no tienes esto? No, porque en una experiencia que fue, llevé esto. Y en una experiencia que estaba allá, no tenía de esto. Entonces cada uno va llevando en su experiencia lo que necesita. Claro. A ver, si las operaciones en selva
mar, montaña, tienen sus desafíos. ¿Qué ocurre en los entornos urbanos? Particularmente la visibilidad pública, el acceso de las personas, todo. Por ejemplo, con el San 100. El San 100 es un evento diferente. Ahí todo el mundo lo vio, cámaras, personas, importancia, una cantidad de eventos que circularon alrededor y aparte la presión internacional. Porque, a ver, ¿quiénes iban en esa aeronave? O sea, no era cualquiera. Y eso a la República de Panamá le costó tanto imagen como dinero, porque se tuvo que pagar una indemnización. Se tuvo que pagar porque, a ver, insisto, no era cualquiera el que iba a ir. A ver, y ese pago, tácitamente dijo, tuvimos la culpa nosotros. Pues si yo te pago, yo no te voy a pagar si yo estoy seguro que yo no tuve la culpa. Entonces, al yo pagar, hay un poco de tácitamente diciendo, yo tuve la culpa. Ahora, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. No queremos entrar en el tema muy, aunque sí lo manejo. Claro. Sí lo manejo. ¿Por qué? Porque nosotros en SAR, aparte de hacer lo que sea la búsqueda y el rescate per se, somos auxiliares del investigador. Nosotros tenemos muchos casos, no muchos casos, pero han habido accidentes en que el investigador nuestro no ha ido. Entonces, le toca al SAR decirle al investigador en una oficina, pasó esto, y aquí está la foto. Porque él no fue, no pudo ir al sitio, o cuando fue al sitio ya las cosas habían cambiado. Entonces uno como SAR, por eso es que siempre cuando hacemos las charlas con los rescatistas, yo tomo el tema del cinturón de seguridad, simplemente, y la posición. ¿Quién estaba sentado aquí? ¿Quién estaba sentado allá? Como dije anteriormente, comandante de ala fija, el lado izquierdo, comandante de ala rotatoria, a la derecha. Yo tengo, o tenemos, una vía, fracturas en los tobillos, fracturas en las muñecas. La persona que iba al mando de la aeronave, al momento del impacto, va a tener fractura en las muñecas o en los tobillos. Aparte de eso hay una norma que es, yo vuelo, tú hablas. Si yo llevo la investigación del accidente, pido las cintas y escucho las voces, yo puedo identificar por las voces quién estaba volando, quién estaba hablando. Entonces asumo que el piloto en su momento le dice al copiloto, tú lo tienes, está contigo, tú lo llevas. Entonces hay un accidente, yo puedo decir quién iba al mando de la aeronave, quién me puede ayudar a la investigación. Hay esta info particular para aquellos que no se han familiarizado y no están al tanto. En este accidente murió quien era el director general de Carabineros de Chile, el coronel José Alejandro Bernales. Y con su esposa. O sea, el impacto fue fuerte. O sea, el impacto, hablamos de tipo de imagen, de tipo de tema internacional. Esto no fue un accidente, se cayó el no. Ojo, una muerte es importante. Y claro que nuestros nacionales también son importantes, pero esto tuvo sus connotaciones internacionales fuertes, y más porque al final, como dijiste, al pagar la indemnización estamos aceptando que tuvimos error. Y ya estaba en proceso de una demanda también. Entonces, para minimizar esa demanda, se hizo el pago que se hizo para dejar las cosas, como dice, en buena lid, temas políticos, temas de buena vecindad, como quien dice, y vamos a darlo ahí. Bien, vamos a ver el punto de vista operacional de ese accidente a nivel urbano. La aeronave cae encima de un almacén. El banana. Ocurre un incendio, tenemos la atención, todo eso. Y aquí hay acceso de diferentes instituciones porque puede llegar facilito, puede llegar en carro. No necesita una aeronave para llegar al punto. ¿Cómo fue esa coordinación ahí?
ese caos que se le formó al inicio. Sí. Como sabemos quién eran los pasajeros, la policía inicialmente acordonó el área, al punto que mi persona y el investigador fuimos bloqueados, no podíamos entrar. El director nos llamó y le dijimos, quitamos, no podemos entrar. Entonces él llamó y enseguida nos ubicaron y entonces entramos. Porque, como dijimos antes, independiente de donde sea, Aeronáutica Civil es la autoridad de aviación. Entonces, cayó el avión, es un accidente de aviación. Punto. Entonces, ahí intervenimos. Claro, la policía hizo su parte, acordonó el área, hubo la evacuación fue inmediata. Señores que estaban comiendo, fue lo primero que evacuaron, lo primero que ayudaron de la evacuación, estaban comiendo y le cayó en la parte de atrás, donde estaban, atrás del kiosco, donde estaban comiendo, donde estaban almorzando estos señores. Ellos fueron los que sacaron al piloto y al copiloto. Ya después los otros lo fuimos sacando poco a poco, según lo íbamos encontrando. Y sí, los bomberos, por su fuego, se apagó siempre el sistema eléctrico corta la luz inmediatamente, que eso fue otro tema que hubo. Imagínense ustedes, medio Caledonia, con la luz apagada. Yo no sabía por dónde coger. Estaba en la mitad de Caledonia con todo apagado, pero estábamos acordonados con la policía. Sabíamos que nadie estaba detrás de nosotros, o el que estaba detrás de nosotros era un policía, pues en ese sentido, ¿no? Y ahí estuvimos hasta prácticamente, bueno, no amaneció, pero estuvimos ahí, al día siguiente a las 5 de la mañana estábamos de vuelta, ya en la parte investigativa, ¿no? La parte, porque ya habíamos hecho la evacuación y después posteriormente nos tocó remover la aeronave y trasladarla al servicio aeronaval, donde tratamos de armarla para ver más o menos la secuencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando estamos en un área urbana, como bien mencionó, hay influencia de distintas personas, entonces trata a la gente como del famoso souvenir. Sí. Ese es un tema que siempre yo le decía a la gente, yo no sé si ese souvenir que te llevaste es la causa del accidente. Claro. Y yéndonos al extremo, ¿no? Me meto un tornillo en el bolsillo y resulta ser que el tornillo fue el que falló. Y yo lo tengo en mi casa, en la repisa, diciendo a la gente, este tornillo estaba en el accidente. Cosas así, pues. Entonces, de que no, que la China, la lavandería que murió. No, la China, la lavandería era el comandante Celis, que es chinadita, y estaba ahí, y no era la China, la lavandería que murió. Okay. Cosas así, pues. Claro. Sobrevivió el copiloto Hernando Carrasco. Carrasco. Que casualmente, revisando internet, encuentro una noticia de hace 4 años ya, en la cual el mayor Hernando Carrasco está brindando detalles sobre una incautación de drogas. Sí. Así que asumo que siguió en institución y bueno, ya mayor, y eso fue en el año 2020. Pero ya no volaba así, o sea, ya no volaba. Por Dios, tú sobrevives a un evento así, yo creo que lo mejor es, tú dices, bueno, hasta aquí, ya. Esto es una señal celestial de que ya. Sí. Ahí comparto eso con el mayor Reinaldo, que bueno, me imagino que tiene que estar jubilado ya, asumo, y bueno, qué bien por él, para el tipo de accidente, haber sobrevivido, haber contado su versión también es importante. Sí. Importante. Bueno, ya para cerrar, y creo que es un caso que marcó historia en Panamá, y está en la memoria colectiva de un país. Está en la memoria colectiva. El accidente del FAB 205, en donde falleció el general Omar Torrijos. Una experiencia súper interesante. Sé que te han entrevistado ya varias veces al respecto, libros y otras televisoras, etcétera, ha salido. Así que vamos a intentar hacer un recorderis un poco del evento, por ejemplo, y esto sé que lo has mencionado ya anteriormente. ¿Cómo te enteraste del FAB 205?
Ok, al momento del accidente, yo soy el jefe de la búsqueda y salvamento de la Fuerza Aérea Panameña. Yo era el jefe del SAR en ese momento. Por motivos de entrenamiento, por llamarlo así, o estudio, estaba haciendo el curso de plana mayor en Gulik ese día, o sea, en esa semana, por decirlo así. O sea, que no estaba volando, era el jefe, pero estaba en Colón haciendo el curso. Por lo general, los viernes nos daban libre, viajábamos a Panamá o a la ciudad, donde sea, y el domingo en la noche volvíamos a Gulik, porque a las 6 de la mañana el lunes teníamos que estar en clase, teníamos que estar en el edificio. Como sabemos bien, el accidente fue un viernes. Como el general tenía su forma de volar, salía por ahí sin decir por dónde voy, ni un compromiso. O sea, no existía una agenda de que mi general, usted mañana a las 5 de la tarde tiene que hacer tal cosa. Eso era simbólico. Tanto así que nosotros, yo volé de copiloto. Como dijimos, el comandante está del lado derecho. La silla donde él se sentaba estaba del lado izquierdo, detrás del copiloto. Y era protocolo que una vez despegábamos, el copiloto, en este caso mi persona, se quitaba el casco, se volteaba y le preguntaba al general, ¿para dónde vamos? Y yo le decía al capitán, vamos para tal lado. Para esto teníamos un camión de 500 galones de combustible, coordinado. ¿Por qué coordinado? Porque donde aterrizábamos, había que gasear porque no sabía por dónde íbamos. Yo no podía mandar luz y decir, no tengo combustible. Entonces, así se manejaba esto. El viernes, sabemos la hora, despegan de Penonomé, destino Cocrecito. El vuelo transcurre normal. Yo estoy en Gulik, viajando para Panamá. Ahí sale a relucir que hubo varias llamadas, llamaban a Coclecito, ¿no? Llamaban hasta Chiriquí, llamaban hasta Colombia, porque no sabemos por dónde el hombre. Y así transcurre, a diferencia de lo que es normal, que son la INSERFA, la Airfield Exterfa, donde usted, 5 minutos después que el piloto no cancela el plan de vuelo, yo activo mi búsqueda de salvamento inmediatamente. Entonces siempre viene el tema ese que por qué, si eso fue a las 10 de la mañana, fue a las 10, no me acuerdo la hora, porque no se alertó el sistema, aparte soy un avión militar, o sea, un avión que si bien es cierto, la Aeronáutica Civil lo controlaba desde el punto de vista que el piloto, yo llamaba a la torre de control, voy despegando de tal sitio, voy para tal sitio. Tampoco es que volábamos así a la libre, porque siempre volábamos para dónde íbamos y dónde veníamos. Ya la torre de control y todo el sistema de navegación sabía cuáles eran las naves del general, sabía que si el FAL 7 estaba volando o el 205 estaba volando, el 95% era posible que el general fuera a bordo. Y ellos tomaban todas las precauciones pertinentes, tomando en cuenta la posición del comandante, del pasajero. Termina el viernes, amanece sábado, ya yo estoy en mi casa. Me llama el coronel Alberto Porcel, jefe de la Fuerza Aérea, me dice, ven para la oficina. Me llama la atención, pero bueno, llego a la oficina, entro en su despacho, me dice, el 205 está perdido con el viejo, activa tu gente. Tomo el avión, el FAB 210, que es un Twin Otter igual al otro, y me dirijo por tema de protocolo al destino, en este caso Cocrecito. Me voy a Cocrecito y empezamos la búsqueda. Recibo una llamada diciendo, el avión, lo que estamos buscando está en Marta.
Unos moradores del área van al pueblo, van a Penonomé, le dicen al jefe de la zona, pasó el avión por aquí y escuchamos un estruendo. Entonces, retornamos, cambiamos toda la operación, vamos a Marta y efectivamente encontramos la aeronave en Marta. ¿Qué encuentras cuando llegas? Ok, yo salto del helicóptero con un rescatista y el mecánico salta conmigo. No tenía que haber saltado porque era mecánico el helicóptero, él salta conmigo. ¿Ese era el sargento Chon? No, Choncine era el rescatista. Araúz. Araúz. José Irene Araúz. Él salta detrás de mí, saltamos los tres. Y el helicóptero queda en hover y se va por mal tiempo. Claro. Y bajamos los tres por un caminito al avión. Y nos encontramos el sábado a las 12 del día, hora más, hora menos, frente a la aeronave. Todo en silencio, un fuego por el tipo de clima, un fuego incipiente. El Twin Otter tiene los tanques de combustible en el piso. O sea, yo estoy sentado y en el piso están los tanques de combustible. O sea que el fuego viene de abajo hacia arriba. Hay árboles quemados, hay cuerpos en el área, pero yo no tengo nada. O sea, yo bajo, yo salto, bota, pantalón, suéter y la pistola, más nada. Y los guantes mi gente iba igual. Entonces quedamos ahí. Claro, quedamos ante una escena como esa, pero estamos aquí y aquí nadie viene y aquí estamos. Nos quedamos ahí. Como eso a las 4 de la tarde, 4 y pico, aparece un personal caminando. Civiles y militares. Conversamos con ellos. Una hora después me dice, nos vamos. Me dice, ¿vamos para dónde? Le digo, vamos para Marta. Me dice, ¿Marta de dónde es? Me dice, el pueblo que está ahí abajo. Y eso dice, son 2 horas bajando. Le digo, no, yo no voy para ningún lado, yo me quedo aquí. No, pero... Y ahí viene la famosa frase mía. La famosa frase, correcto. Ahí están mis compañeros, porque ahí están los muertos, no. Ahí están mis compañeros, está mi general y están mis compañeros. Yo me quedo aquí. Ante esa situación, los 4 policías dicen, me quedo con usted, jefe. Y los civiles se fueron. Nos quedamos ahí, llegamos los 4 policías, y otros quedan 4 policías, tal vez menos. Y los otros 3. Ahí, echando cuentos, cae la noche. Ni nada que fogata, no había fogata porque no había que ir a cocinar, no había nada que comer. Así que ahí nos acostamos, nos acomodamos ahí, un frío. Al día siguiente, domingo, ya amanece domingo, levanto en la mañana, le digo, muchachos, vamos a calentarnos aquí para contrarrestar el frío, ¿no? Estamos en ese, haciendo ejercicio ahí, saltando aquí para allá, y escucho gente hablando. Digo en voz alta, ¿quién anda ahí? Me dice, Macho Monte. Efectivamente, una patrulla de Macho Monte, eran 7 Macho Monte, de los cuales iban 2 oficiales y 5 soldados, que habían caminado toda la noche hasta que ya no pudieron caminar más y ahí se detuvieron y apenas clareó, partieron. Iban armando el teniente González, llevaban bolsas negras, llevaban un termo de café. Fui otra vez de café. Sí, pero era algo. Era algo. Yo me tomé un buche de café y le di un buche a los compañeros, un buche de café. Y le dije, la situación es esta, así. Y iniciamos la recuperación de los cadáveres con las bolsas negras. Yo tenía una libretita con una pluma ahí, fulano de tal, adentro de la bolsa. Y fuimos poniendo las 7 bolsas. Para sacar a los pilotos tuvimos que escarbar, porque la aeronave impactó con la montaña y hubo un pequeño derrumbe, tuvimos que escarbar. Aparte de eso estaban en los domes. Eso me daba margen de identificación. Los 2 pilotos y el mecánico estaban con nomes. Ya de los 7 me faltaban, tenía 3 con nomes, tenía una señora, una doctora, una femenina a bordo. Y el general y Marcha más o menos podían parecerse con la contextura. Marcha estaba fuera del avión y el sargento, el cabo,
conductor. Así que llego a las bolsas, como al mediodía apareció el coronel Ayala en la parte alta así de la colina. Me empieza a preguntar cómo todo, le digo, está todo listo, vamos a empezar a subir. Me tiran unas cuerdas, empezamos a subir los cadáveres uno por otro al comandante, subimos todo, yo subo con ellos y de ahí abordamos el helicóptero y bajamos a Penonomé. En Penonomé hay 2 helicópteros más y hay un helicóptero del Comando Sur, un Black Hawk. Ahí hablo con personal y decidimos irnos para la ciudad, y un helicóptero se queda recogiendo gente que había quedado por ahí, que había subido por otros lados, que habían quedado a medio camino, y nos vamos para la ciudad, el 100 con los 2 helicópteros al lado y el Black Hawk detrás de nosotros. Cuando llegamos al cruce ahí del aeropuerto, donde está la parada de buses, cruzamos la cerca y el Black Hawk se fue para Howard y nosotros seguimos a la base, aterrizamos a la base, me dan una hoja, fulano y tal, cédula tal. Vuelvo al helicóptero, hago el zipper, busco mi papelito, saco mi papelito, pongo la lista esta y con un tape pongo el nombre afuera, fulano y tal, fulano y tal, fulano y tal. Y el general, doña Raquel, su esposa, llega en una camioneta con el teniente Piti al mando, se sientan en la parte de atrás de estas camionetas viejas, grandotas, se sienta ya con la bolsa del general y se van todos al hospital de Punta Paitilla, porque había que levantar un parte médico. Se van 2 oficiales, 2 compañeros se van allá y ellos certifican este fulano, y ahí. De ahí se va todo el mundo, quedamos ahí nosotros, nos vamos caminando al club de oficiales, nos sentamos en el club de oficiales y empezamos a contar anécdotas. Y todo el mundo, la última vez que vi al general, que esto, que lo otro, que ahí también. Y empezamos ahí conversamos. De ahí, no me acuerdo a qué hora me fui para la casa. Sí sé que salí el sábado a las 6 de la mañana de la casa y pone que volví a las 7 de la noche el domingo. En ese periodo de tiempo no recuerdo haber comido nada. El buche de café, claro. Si acaso. El momento era muy sí, muy emotivo. Muy emotivo y tantas cosas que pasaron que uno, dentro de las anécdotas, el coronel Flores, que estaba encargado de la comandancia, fue a la Fuerza Aérea como a dar pésame y se dio cuenta que lo que estábamos ahí sentíamos más que él. Claro. Que lo sentíamos más que él. Y el día del entierro de Chiriquí nos mandaron unas cajas con flores y siguiendo el cargo de la bomba, tumbamos las velas, volamos la bandera y volamos, me acuerdo de haber volado lo que cuando llega a las 5 de mayo, donde siempre se forman las peloteras ahí en la esquina, ¿sabes? Hay un edificio. Me acuerdo de haber volado como al tercer piso de ese edificio con mi helicóptero, ver a la gente embalconada y nosotros en el helicóptero hasta llegar hoy en día donde está el BDA. Ajá. Que ese edificio era el edificio famoso. ¡Wow! ¿Entrando por ahí? Sí. ¡Wow! La asamblea y el edificio está acá. Ese edificio era el edificio de la Panam, que fue quemado para el 9 de enero. Ese edificio era de Panam. Correcto. Ahí está el BDA hoy en día. Y salí a la avenida 4 de julio, donde hoy en día está hasta ese monumento que hicieron ahí. Correcto. Y seguí por toda la 4 de julio hasta el cementerio Amador. Y ver miles de personas en el cementerio, que las cruces, las tumbas un poquito altas se veía, pero había tumbas que no se veían. Claro. No se veía una mancha de gente
una mancha de gente inmensa, nosotros sobrevolando desde el helicóptero, estuvimos un rato ahí, de ahí salimos, posiblemente el general lo trasladan por otro sitio, hoy en día está en la locería, pero inicialmente ahí fue donde se llevó, ahí fue donde se llevó, eso estaba lleno de gente, esa plaza. De ahí igualmente volver nuevamente retornar a la base, y después posteriormente el procurador de la Nación, Olmedo Miranda, nos juramenta como perito del procurador y hacemos la investigación del accidente. Como dije anteriormente, estos hechos de 1981, con mis recursos, con los recursos de la institución, con la capacidad de la institución, se hizo lo que se hizo. No me diga hoy, en el año 2025, que la caja de Coca-Cola, que el horario que metieron, ahí no se metía nada en ese avión si no pasaba por la mano de la señora Adela Oquendo, jefa de Gomosa. Y ese avión, donde ese avión llegaba, en cuestión de minutos, estaba rodeado de Macho Monte. ¿Cómo hacían? Pregúntele al comandante Heriberto del CID, el Macho, él mandaba a su gente donde estuviera el avión. Ese avión nunca estaba solo y la gente llegaba y todo el mundo se metía en el avión. Y si el avión, como te dije, el 95% de las veces que el avión estaba volando, iba a llenar a bordo. Hubo un caso, una vez, en una ocasión, la mamá del general estaba en silla de ruedas y venía, no sé dónde venía, en un vehículo, y el vehículo se accidentó. Y la señora, por no tener movilidad, falleció. Ese día, el tunoter estaba en una misión con unos civiles, Paitilla, Contadora. Y como pasó lo que pasó, los copilotos, los comandantes y los copilotos que volábamos con el general Amo, entrábamos un miércoles y salíamos el otro miércoles, 24 horas al día, donde él se movía. El copiloto no era del grupo. Yo estaba en mi casa, me llamaron, vete para acá. A bajar el copiloto, montarme yo y nos apedonomé a buscar al general, porque el general que ya venía a ver lo de su mamá, pues. O sea, siempre el tipo de misión que volábamos. Hay nada, eso de que la Coca-Cola, un horario, instalaba un equipo, en la noche anterior instalaba un equipo ultra, y ese equipo, cuando el avión llegó hasta al lado, una bomba. Tenía que tener otro avión, otro monitor viendo dónde estaba el avión, para tú puedes decir en qué momento detonar la bomba. Y cosas así, pues. Y el avión salía, y donde llegaba, lo repito nuevamente, siempre el avión estaba custodiado en todo momento. Y si el avión se iba a usar por otra misión, el general tenía que decir, dile a fulano, lleven a fulano de tal lado. Pero, sí, es que en la actualidad hay una serie de teorías muy románticas, muy bonitas, pero que no se adecúan a la realidad del momento y de la época de lo que había. Yo le digo a la gente, es muy fácil. Ponme y vamos a conversar, y en una conversación te resuelvo las dudas que tengas. Yo te hago dos preguntas, y ¿dónde estabas tú en ese momento? No, yo era el que, tomando en cuenta que vamos a partir del tipo de accidente. Tú no puedes decirme a mí de ningún civil que yo estaba jefe, yo estaba en la misión esa, que yo era el que llevaba. Sí tenía civiles, los 4 civiles que subieron ahí. Yo tenía civiles volando en aviones del Estado. Yo recogí todos los aviones que tenía para la búsqueda inicial. Yo me traje todos los aviones con el capitán González. Nos salimos todos los aviones del presidente de la República, del ministro tal. Todos los aviones los recogimos. Tenía aviones civiles volando en el área, no te digo que no. Pero la misión per se
interna. Militar. Era militar. Claro. Entonces, igualmente el tema de la investigación. No, que la investigación. ¿Cómo se hace la investigación? ¿Cómo tú investigas? ¿Cómo tú investigas? Tú haces un informe. Igualmente volvemos a lo que hablamos inicialmente. Causas probables, esta. Estas causas condujeron a esto. Ahí salió la personería de Coclé, porque Coclecito, si bien es cierto, se llama Coclecito, pertenece a Donoso, al distrito Donoso de Colón. No pertenece a Coclé. La gente de Coclecito vota en Colón. La urna de Coclecito había que llevarla a Donoso, había que llevarla a Colón para que la contara, no la llevaba a Penonomé, porque ellos ahí, eso es el distrito Donoso, pero se llama Coclecito. Entonces, el personero levanta un expediente y cierra el caso, y en el caso habla de condiciones atmosféricas, y volvemos al tema de la falla humana, porque al final de cuentas el comandante es el responsable de la misión. Ahora, ¿cómo le podíamos decir al pasajero, no voy? No voy, el tiempo está feo, yo no puedo ir? Tenía una frase muy simpática y nos decía, voy a llamar a los pilotos del Comando Sur. Ese es el cuco. Claro, me imagino. Voy a llamar a los pilotos del Comando Sur. Eso sí pueden, dice. Eso sí puede ya. Voy a llamar a los pilotos del Comando Sur. Claro. Y había momentos que había que torearlo, echarle cuento para que cambiara de opinión, pero no podía llegar de frente y decirle no voy. Claro. No voy yo. No, y a ver, y eso es mucha causa de accidente militar. No vamos a entrar en detalles. El tema de cumplir la misión. ¿Quién llevo? O sea, el comandante, yo voy, vamos, y eso al final tiene su... Sí, si nos vamos al mundo, yo creo que, bueno, no voy a decir que todos los países del mundo, pero todos los países, la gran mayoría de países del mundo han tenido accidentes en los cuales se han dado cuenta que la causa fue eso. O un piloto. Mira, hay una cosa que yo siempre digo con las condiciones atmosféricas. Yo estoy en el aeropuerto de Albuk y el vuelo es para Darién. Y yo salgo para Darién. Y llegando a Chimán, llegando a Bayano, con una tormenta de loco y me devuelvo. Y aterrizo aquí. Y le digo a la compañía que, pero tú, ¿por qué no llegaste? Y va pasando el tiempo. 2 horas después sale uno y dice, yo voy. Y el tipo llega y ¡pum! Aterriza en La Palma. Todo el mundo, ese es un pilotazo. Hace 1 hora y media el güey estaba encerrado. Pero tú llegaste 2 horas después. Llegaste como un héroe. Cumpliste vuelo y yo creo como un pez. Entonces, son cosas así. ¿Cuántos kilómetros se vuelan en el día en avión? ¿Cuántos kilómetros en automóvil o por carretera? Pero ¿qué sucede? Cuando hay un accidente de aviación, hay 400 muertos. Sí, correcto. Eso fue un escándalo. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que lo estábamos mencionando antes. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día la aviación es corporativa. Entonces usted tiene un avión donde el motor es una compañía, la hélice de otra compañía, el fuselaje lo hace otra compañía, la aviónica es de otro país, y el pasajero hay 28 nacionalidades dentro de ese avión, y estoy aterrizando en un país de otro país. Entonces no es cuestión nada más de llegar y que la sienta, porque yo como fabricante de un componente quiero saber si mi componente que yo fabrico falló o fue causa del accidente. Volvemos al tema, el cinturón de seguridad. Si yo llego, un rescatista llega al avión, saca el cuchillo, corta un cinturón, está el cadáver, y yo le digo,
perdón, el cinturón estaba puesto, no, yo lo saqué. Yo tengo que saber. Si yo te hice una marca con eso. Yo lo tengo una marca ya. Porque el fabricante de ese cinturón está pensando, mi cinturón aguantó el impacto, no lo aguantó. Me puede caer una demanda. Claro. Entonces yo tengo que saber que ese cinturón fue cortado con un cuchillo posterior. O no fue cortado posteriormente. Si no, como decíamos, la factura, la hipopsia, el tipo A, pues el oxígeno, ¿vale? El tipo cuando hace la autopsia, el protocolo de autopsia de aviación tiene unas hojas distintas al protocolo de autopsia del tipo que murió en el hospital o el tipo que murió en un accidente automovilístico. Yo voy a buscar en esa autopsia, voy a buscar ciertos factores que no aparecen en un accidente automovilístico. Claro. ¿Cierto? Por el caso del oxígeno, falta de oxígeno, que comió, que no comió. Es una serie de protocolos. Está el anexo 13, todo un anexo completo, bueno, son 2 anexos, un anexo con 2 tomos, que es todo lo que debe hacer el investigador de accidentes, y el anexo 17 de lo que es seguridad operacional, y el anexo 12, que es búsqueda de salvamento. Claro. Cada uno es un anexo, entonces son mandatos internacionales donde la regulación, la aviación es regulada. Tratamos de volar lo más seguro, en el ambiente más seguro, pero como su mismo nombre lo indica, accidente o incidente. Cuando vamos a la definición de accidente, es un evento en el cual una persona aborda una aeronave con intención de hacer un vuelo y durante el transcurso del vuelo sucede algo. Si el avión está estacionado ahí y yo estoy parado aquí y yo me caigo, eso no es un accidente de aviación. Claro. Porque no hubo intención de volar. Cuando yo entro al avión y el avión despega, ¿verdad? Entonces son cosas que es otro tema que en Panamá dicen, no, que hubo un accidente, el tipo se flateó. Un incidente menor, claro. pero en Panamá tenemos la tendencia a decir un accidente a lo que sea. O si no, de que la avioneta, un Boeing 700, una avioneta se cayó. Clásica. Se cayó una avioneta. Clásica. Cuando yo veo los periodistas que se cayó una avioneta, sí. Dice, una avioneta. Ese piloto comandante queda como un parquillero volando avioneta. Ah, ok. A ver, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de pilotos y rescatistas? Bueno, como decían antes, la aviación es muy bonita, pero también la vida es muy bonita. Volemos con seguridad, volemos con las normas de seguridad, siempre pensando en que mi misión es ir y volver. Como comandante, o sea, como tripulante y como rescatista, es eso. Porque no hay nada de más sentimiento, aunque parezca contradictorio, de poder llegar y decirle a un familiar, aquí está el cuerpo de su familia. Ahora, yo siempre tuve una norma cuando estuve en SAC. Los accidentes de aviación son traumáticos. Si una persona fallece, pero una persona de accidente de aviación, para los que no están acostumbrados, es impresionante. Entonces yo le decía a la gente, una vez yo hago una recuperación de un cadáver en una bolsa negra y sigo el zipper. Y yo he tenido familiares, no señora fulanito tal, él falleció, o sea, no se dio cuenta, fue inmediato. Yo no puedo ponerme a explicarlo, ¿verdad? Que tenía no. Entonces, fue así, el respeto por el cuerpo de la persona, sabiendo que la aviación no se va a detener por 400 muertos, porque el mundo es así. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir, no voy a decir que tenemos que tener menos muertos, porque nadie quiere tener menos muertos, sino seguir volando con la norma de seguridad.
Ok. con la norma de seguridad. Si tuvieras que decir una anécdota o recuerdo que te ha marcado en tu carrera, ¿qué sería? El 205. Sí, me imaginé. Claro. En este día, el 31 de julio, a los 44 años, estábamos en una misa en Cócole, en el comando aéreo de Aeronaval. Y un compañero me preguntó, más o menos esa pregunta. Y yo le dije, más o menos le dije esto. Para mí, que antes lo mencioné, cuando yo llegué, siendo la primera persona que llegaba, y me paré enfrente del avión, me pasaron muchas cosas por la cabeza, y yo en el fondo decía, medio mundo está a la expectativa, y yo tengo ante mí la realidad. ¿Cuál era la realidad? Que el avión se estrelló y estaban todos muertos. Así. Y de ahí me quedé pensando y todavía a los 44 años del accidente, no de edad, lo pienso así, ¿no? Y la gente siempre se hace esa pregunta. Y yo, como lo he dicho muchas veces y lo vuelvo y lo repito, yo considero que yo di lo que yo tenía que dar, o sea, no lo que tenía que dar. Actué como tenía que actuar en su momento, con los recursos que tenía en su momento, con lo que tenía en ese momento. Y la prueba es que todavía hoy en día lo recuerdo como que fue ayer, día a día, y dentro de 20 años más me pregunte, te voy a decir lo mismo. Claro. Espero que dentro de 20 años pueda decir lo mismo que dije hoy. Okay. Pero sí, definitivamente el accidente del 205, es más, después de ese accidente, no es que yo cambié, pero digo, ahí, si ves la historia, de ahí para Costa Rica, para Nicaragua, y ahí las cosas, porque eran parte del general, digo, era el comandante y nosotros todos los días. No era una persona que, el comandante por allá, ¿no? Y él sabía que éramos nosotros y había una relación más cercana de día a día, de él y todo su entorno, su familia, sus hijos, teníamos una relación distinta, ¿no? Pero sí, definitivamente el accidente del 205 es el que marcó. Que me marcó y como te digo, me siento satisfecho de haber podido ir y traerlo de vuelta. Porque nosotros tenemos muchos accidentes, donde ahí está el caso de O'Donnell. Se accidentó el avión, ¿no? ¿Dónde está el cadáver? Un año después, la esposa de él nos fue a buscar al aeropuerto. Salimos en el helicóptero. La señora traía una caja con flores. Como teníamos las coordenadas, pues llegamos al helicóptero, hicimos hover. Yo le puse un arnés a la señora, le puse el arnés, abrimos la puerta del helicóptero, la señora se sentó en el borde del helicóptero y un hermano de ella que estaba más atrás le hizo pasar la caja, y yo estaba al lado de ella y ella misma volteó las flores. Cuando terminamos todo eso, dimos la vuelta y efectivamente sobre el mar estaban las flores que había lanzado. Wow. Entonces, ella sabe que su esposo murió, ahí, pero no hay un cuerpo. No hay un cuerpo. Toda persona quiere tener un sitio donde llegar y depositar una flor. Claro. Sabe que el cuerpo está ahí. Nosotros me tenía que ponerme a contar cuántos y cuáles accidentes donde simplemente no han encontrado. Por eso que siempre hablamos del manifiesto. Yo le decía a la gente, dame el manifiesto, dime cuántos pasajeros van a bordo para saber cuántas bolsas tengo que llevar. Correcto. Tengo que llevar. ¿Y qué tengo que traer de vuelta? ¿Y qué tengo que traer de vuelta? Nosotros tuvimos un caso una vez que
La patrulla fue, eran 7 personas y llevaban 8 bolsas. Entonces, los muy cómodos metieron todas las mochilas en una bolsa. Cuando el helicóptero aterrizó, yo tenía 8 bolsas. Hey, son 7 personas a bordo porque tú tienes 8 bolsas. Entonces, con mucho disimulo, empecé a dar una por una y encontré el poco mochila dentro de una. Encontré el poco mochila dentro de una bolsa, se acabó el misterio. Ah, claro. Se acabó el misterio. Entonces, pendejo, por no volver con el equipo, me metieron toda la mochila en una bolsa. Yo, con mis 8 bolsas, suerte que no hicimos el protocolo de ceremonial religioso y bendecimos las mochilas. Wow, anécdota. Bueno, definitivamente agradecemos al capitán Rodríguez no solamente por compartir historias, sino por las lecciones que pueden salvar vidas en adelante. Y este episodio nos recuerda principalmente que la prevención no solo es teoría, es experiencia, preparación y compromiso. Así que bueno, sabe como siempre, si no lo has hecho aún, recuerda, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos video nuevo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Esto es Prevención 507, el podcast. Saludos.